Cordial saludo, mi nombre es Julio Lien, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT, mi documento de identidad, y hoy sustentaré la fase número 5 de procesamientos digitales de señales, donde observaremos un procesador de audio efecto flanger en la simulación y análisis de un sistema de procesamiento digital de señales aplicado. Este es el documento que realicé con su Astra, su introducción, trabajos relacionados, el marco teórico y la metodología que usé. Aquí se puede observar en la figura 2 que tenemos nuestro modelo en la parte de Simulink del sistema multiefectos con sus subsistemas. Aquí nuestra respuesta en el analizador de espectros y en el scope. Nuestro modelo matemático, la clasificación como filtro FIR e IR, y la implementación en MATLAB Simulink. Aquí realizamos y nos enfocamos en el sistema de implementación subsistema Flanger, que es el subsistema que se implementó como un bloque encapsulado con el subsystem dentro del modelo Simulink principal internamente utilizando los siguientes bloques del DSP System, Toolbox, Signal Processing, Toolbox y Simulbus. Las configuraciones que hicimos fue la variable fracting delay, el SynWide, el gain por 2, el zoom, el delay. Podemos decir que el flanger es una mezcla de la señal original con una copia ligeramente retrasada y la cual se varía con el tiempo, y es un efecto que se puede observar o escuchar como un barrido en forma metálica. Eh, Aquí tenemos la parte de cómo se construyó el interior de nuestro subsistema, la tabla de parámetros de configuración del subsistema en Simulink. Aquí podemos observar la señal de entrada y de la configuración del análisis de lo que se analizó dentro de ese subsistema. También para observar un poco mejor cómo se trabaja o cómo se puede observar el flanger, utilicé un código en MATLAB para observar esta gráfica con respuesta del flanger en base 10. Los resultados experimentales implementados paso a paso. Aquí empezamos con el subsistema delay. Aquí es sin el audio. El interior del subsistema, como se observa en el TinyScope, y lo que se observa cuando se une al audio, entonces cambia la forma de, de la señal. Pudimos analizar que el delay produce como un tipo de coloración espectral en forma de filtro de peine, y los armónicos de la guitarra presentan variaciones de un tipo de ganancia periódica en el espectro, con picos y valles cuyas separaciones dependen del retardo de cada etapa. Y en la forma auditiva, el delay produce ecos claros de la guitarra, que más adelante lo podemos observar cuando vayamos en la parte de MATLAB. También tenemos el subsistema de reverberación. Aquí es la creación sin el audio. Este es el interior del subsistema. Aquí lo que nos arroja el scope, y aquí el analizador de espectro. En esta parte, cuando se le conecta al audio,
Y estas son las señales que se pueden observar en el analizador de espectro y en el scope time. Y podemos analizar que temporalmente la retroalimentación del filtro IR existe la duración temporal de cada transistén en el tiempo y se observa una cola de decaimiento exponencial que sigue a cada ataque de la guitarra. La forma espectral, la señal reverberada muestra mayor densidad en la frecuencia media producto de la superposición de la reflexión sucesiva de los picos espectrales de la guitarra. Y de la forma auditiva se añade una sensación de espacio acústico de la guitarra simulando reflexiones en las paredes. Lo colocamos con un coeficiente de 0,6, pero eso se puede ir variando. También tenemos el subsistema trémolo, el interior del subsistema, nuestras imágenes de el timescope y del analizador de espectro, y aquí podemos observar cuando conectamos al audio de la guitarra y cómo cambia también nuestras señales tanto del timescope como de nuestro analizador de espectro. Podemos analizar que en el timescope se observa la modulación periódica de amplitud, donde la forma es como envolvente oscilante y un poco pulsante en la forma rítmica de la amplitud. En la forma espectral, la modulación de amplitud introduce bandas laterales alrededor de cada componente frecuencial separadas por frecuencias del LFO, y el espectro procesado muestra mayor dispersión espectral de cada señal de entrada. La forma auditiva produce pulsaciones rítmicas de volumen de la guitarra, similar al efecto de los amplificadores vintage de los años 1960, y la periodicidad de la modulación crea una sensación rítmica adicional. También tenemos el subsistema de distorsión. Aquí la parte interna de nuestro subsistema, cómo se creó, su respuesta en la parte del espectro, cómo se analiza, y en el timescope. Ahora con el audio directo de la guitarra, y estas son las respuestas de señales que nos arroja. El análisis que obtuvimos es que en el timescope se observa el recorte de la señal con picos positivos y negativos de forma estructurada y un poco saturada la señal, produciendo flancos más verticales y amplitudes limitadas. En la forma del espectro se observa un enriquecimiento armónico notable, donde la señal procesada tiene componentes espectrales en frecuencias múltiples de los armónicos, y la forma auditiva, la distorsión transformada en forma de timbre limpio de la guitarra acústica en un sonido más agresivo, similar a una guitarra eléctrica. También tenemos el subsistema flanger. Esta es nuestra creación sin conectarlo al audio. El interior de nuestro subsistema, lo que nos arroja en el timescope y en el analizador de señales. Aquí cuando lo conectamos directamente al audio y cómo cambian nuestras dos señales. Analizamos que en la salida del flanger exhibe variaciones periódicas en su envolvente temporal con periodo de 2 segundos, y se observa puntos de cancelación parcial donde la señal retardada se superpone fuera de la base. En la forma espectral aparecen notches igualmente espaciados
según la ecuación anteriormente observada, que es la ecuación 5. También tenemos el subsistema Panner. Aquí con eh, sin la conectación del audio, el interior de nuestro subsistema y el análisis en el STEPCOM y el analizador de espectro. Aquí cuando se conecta el audio y las dos respuestas de variación de señal. Eh, y las pruebas simuladas. Ahora vamos al MATLAB y por tiempo pues aquí les enseño cómo quedó nuestro eh, filtro total. Espero que se pueda escuchar. Aquí se observa como la amplitud va variando. Listo. Por tiempo, aquí tenemos todos nuestros filtros ya eh, nuestro filtro Francher, nuestro filtro de distorsión, trémolo, reverberación, delay. Bueno, entonces aquí podemos observar que tiene el delay. Y bueno, vamos a escuchar el sonido. Esto se demora un poquito. ¿Escuchan los ecos? Se alcanzan a escuchar un poco los ecos y pues el audio tiene un poco de distorsión. Eh, Probemos este, el de reverberación. Bueno, y así con el resto de nuestros eh, sistemas creados. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.